Bien, vamos a ver cómo es el método Simpson para hacer integración numérica. El método de Simpson, nosotros vamos a ver dos métodos de Simpson, el método de Simpson 1/3 y el método de Simpson 3/8. Empezaremos por el método de Simpson 1/3, que es el que vamos a ver aquí, donde, recordemos, es un método donde la función de interés, f de x, sobre la que queremos aplicar la integral, es reemplazada por un polinomio de segundo grado, que vamos a llamar f2, y vamos a realizar la integración sobre este polinomio. Cuando tenemos un polinomio de segundo grado, vamos a necesitar tres puntos conocidos de la función f, y estos puntos los vamos a elegir x espaciados, ¿sí? De tal manera que esta distancia es el valor h, vamos a llamar a h la distancia entre los puntos, y vamos a tener de esta forma que siempre que apliquemos el método de Simpson 1/3 vamos a necesitar dos intervalos, o cuando los aplicamos en forma repetida vamos a necesitar un número par de intervalos. Esa es una condición que vamos a tener que tener en cuenta siempre de aplicar el método de Simpson. Y estos dos intervalos, por la manera en que vamos a desarrollar la fórmula, tienen que ser iguales. Cuando aplicamos, por lo tanto, intervalos de anchos de tamaños iguales, vamos a ver que esta es la fórmula que nos permite calcular el área debajo de esta parábola, ¿sí?, de este polinomio de segundo grado. Por lo tanto, el valor de la integral que estamos buscando se va a aproximar a la distancia entre los extremos de integración a b, o sea, la distancia se calcula como b menos a, este sería el punto A, no esto, y este sería el punto B, multiplicado por la imagen del primer punto, más 4 veces la imagen del punto intermedio, más una vez la imagen del punto final. X0 es el primer punto, X1 es la coordenada del segundo punto, y X2 es el valor de abscisa del tercer punto. Entonces, siempre el primer punto lo vamos a simbolizar como X0. Por lo tanto, Xn es el último punto, tenemos n puntos, si tenemos n puntos, perdón, si tenemos n intervalos, vamos a tener n más 1 puntos. Esta fórmula del método de Simpson nos permite ver que esta parte es el ancho, ¿sí?, de un rectángulo, y esta otra parte es la altura promedio de un rectángulo equivalente. Por lo tanto, va a haber un rectángulo que va a tener justamente un área igual al área que se encuentra debajo de esta parábola. Y el área de la parábola es una aproximación, la primera aproximación, o la aproximación de Simpson 1/3, a la integral de esta función celeste, que es la función original. Esa misma fórmula se puede escribir de esta otra forma. De esta otra forma, nosotros estamos usando el valor de h. h, como ya les dije, es el tamaño de cada uno de estos intervalos, que para este caso en particular sería b menos a sobre 2.
sabiendo que h se calcula de esta manera, la fórmula de Simpson, 1/3, se puede escribir de esta forma, y aquí vemos el 1/3, que es justamente lo que le da nombre al método de Simpson. Estas dos fórmulas son las que se encuentran más habitualmente. Yo prefiero expresarla así cuando se pueda, porque da una idea de qué es el ancho de mi rectángulo equivalente y qué es la altura promedio de mi rectángulo equivalente, donde la altura promedio justamente se puede tomar como el valor medio de la función celeste, la función f. Nosotros, este método de Simpson puede salir de aplicar una expansión en series de Taylor para aproximar esta función, truncada después del término de segundo orden. Por lo tanto, los términos que quedan, y en particular el primer término de la serie infinita que queda, es este, y me da una idea de cuál es el error de truncamiento del método de Simpson 1/3. El error de truncamiento vemos que es proporcional a la distancia a b menos a elevado a la quinta potencia. Por lo tanto, si yo llego a reducir este intervalo a b a la mitad, yo puedo ver que eso que el error de truncamiento se va a reducir, y se va a reducir en función de la potencia quinta de esta disminución del intervalo. Por otro lado, el error de truncamiento también es una función de la derivada cuarta de la función f. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque si yo estoy planteando que la función f, por ejemplo, sean polinomios, la derivada cuarta, f a la cuarta, va a ser 0 siempre que yo tenga polinomios de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. En todos estos casos, la derivada cuarta va a ser igual a 0. ¿Y qué significa eso? Que el error de truncamiento va a ser 0. Y lo interesante es que el error de truncamiento va a ser 0 cuando la función f es un polinomio de tercer grado. Y fíjense lo interesante. Yo estoy integrando un polinomio de tercer grado con una aproximación de segundo grado y tengo una aproximación exacta. Y esa es una característica, una ventaja que tiene este método de Simpson 1/3. Una ventaja que significa que yo reduzco la complejidad de mi polinomio, aún así tengo un error de truncamiento igual a 0. Bien, ¿qué pasa si yo mencioné recién que si yo reduzco b menos a, voy a tener una reducción en el error de truncamiento? Eso es algo que yo puedo manejar. Este otro coeficiente no tanto. ¿Cuándo voy a manejar esto? Voy a manejar cuando yo aplico muchas veces el método de Simpson, uno a continuación del otro. Y eso es justamente el método de Simpson 1/3 de aplicación múltiple. Cuando yo aplico una forma consecutiva en toda una serie de intervalos, la fórmula para calcular la integral sería esta que está aquí abajo, donde nuevamente esta parte me representa el ancho de un rectángulo equivalente y esta otra parte que está aquí a la derecha me representa la altura promedio de ese rectángulo. Ojo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Estoy trabajando con un rectángulo que puede tener, por ejemplo, esta forma. Voy a dibujarlo para que se vea un poquito mejor. Este no es. A ver, aquí está. Fíjense, tenemos una serie de curvas, es esta curva negra, esta es mi función f, y en estos dos intervalos, ¿sí?, donde corresponde a los puntos x0, x1, x2, estoy aplicando un polinomio de segundo grado. Estoy aplicando el polinomio aquí.
Luego, en esta otra porción que comprende los puntos x2, x3 y x4, estoy aplicando otro polinomio de segundo grado. Luego, en los puntos x4, x5 y x6, estoy aplicando otro polinomio de segundo grado. Fíjense que esta es la manera que yo aplico en forma múltiple el método de Simpson 1/3. Y utilizo la fórmula que está aquí abajo, donde la forma de numerar que yo utilizo es x0 para el extremo izquierdo y en este caso xn o x6 para el extremo derecho. La fórmula de aplicación múltiple es muy simple de aplicar. Es una vez la imagen del extremo izquierdo, una vez la imagen del extremo derecho, 4 veces, esto es importante, las imágenes de todos los puntos intermedios que sean impares, o sea, voy a usar otro color, para esta parte le correspondería a este punto y este punto. Y 2 veces a todos los, vamos a usar un celeste, 2 veces todos los puntos que le corresponde un subíndice par. Por lo tanto, 2 veces se va a aplicar esta vez este punto y nada más. ¿Por qué? Porque me voy hasta el valor n menos 2. Como n vale 6, n menos 2 es 4. El último punto en el que voy a aplicar sería este que está aquí. Es muy simple de aplicar esta fórmula. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico. Nuevamente, el error que tiene esta fórmula de aplicación múltiple es similar a la fórmula, al error de truncamiento que vimos antes. No se puede hablar aquí de error de truncamiento porque es una digamos, combinación de distintos métodos de Simpson. O sea, no hay una serie infinita aquí para truncar, sino que estamos hablando de un error aproximado que también es función de la derivada cuarta y también es función de este intervalo que yo quiero, en el que yo quiero manejar. Y finalmente, el otro método de Simpson que nosotros vamos a dedicarle un poco de atención es el método de Simpson 3/8. El método de Simpson 3/8 se parece mucho al método 1/3. La gran diferencia es que para aproximar esta función f vamos a utilizar un polinomio de tercer grado. Por lo tanto, vamos a necesitar 4 puntos por donde conocidos de la función. Y estos 4 puntos, para la regla que nosotros vamos a ver, tienen que estar igualmente espaciados. O sea, que todas estas distancias tienen que ser iguales. Si no son iguales, no puedo aplicar el método de Simpson 3/8 de esta forma. Y la fórmula para calcular la integral es esta que está aquí. Tenemos la parte que representa el ancho del rectángulo y la otra parte que representa la altura promedio del rectángulo equivalente, que tiene el mismo área que el área de este polinomio de tercer grado, que está aproximando el área de la función celeste, la función f. Y la fórmula es esta que está aquí, una vez el extremo izquierdo o una vez el extremo derecho, 3 veces los puntos intermedios, x1 y x2. Y esto es muy fácil de aplicar. El error de truncamiento vamos a ver que también es proporcional a f a la cuarta, o sea que va a ser exacto hasta polinomios de tercer grado, lo que es coherente porque es un polinomio de tercer grado. Y también es proporcional a esta distancia b menos a elevado a la quinta. Es del mismo, este error de truncamiento es del mismo orden que el de método de Simpson 1/3. Y la pregunta es, ¿hay un método de Simpson de aplicación múltiple? Podría haber,
pero en general no se usa, sino que nosotros vamos a aplicar el método de Simpson cuando cuando nuestro problema tenga un número impar de intervalos. Cuando nosotros tenemos un número impar, se ocupa para 3 de esos intervalos el método de Simpson 3/8. Cuando tenemos un número impar, por ejemplo, tenemos que integrar un lugar donde todos los intervalos sean iguales. Pero, por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a suponer que este es el punto final, este es el punto inicial. Vamos a elegir, por ejemplo, para los 3 primeros puntos, estos que están acá, utilizar el método de Simpson 3/8. Entonces, para 3 de los 9 intervalos vamos a usar el método de Simpson 3/8 y nos va a quedar, fíjense, 6 intervalos donde puedo aplicar el método de Simpson de 1/3. Entonces, desde acá hasta acá aplicamos Simpson de 1/3 y desde aquí hasta aquí aplicamos Simpson 3/8. Esta puede ser una forma. La otra forma es que el Simpson 3/8 se aplique en los 3 últimos y en los 6 primeros el Simpson 1/3. Yo voy a combinar, por lo tanto, los métodos de Simpson de tal forma de poder cubrir los casos que tengo intervalos impares. ¿Qué pasa ahora si... bueno, esta es justamente la explicación que yo di recién, ¿no? ¿Qué pasa si algunos de estos intervalos no son igualmente equiespaciados? ¿Sí? ¿Qué pasa si pasa lo siguiente? Yo tengo mi función roja, y quiero integrar desde este punto, quiero integrar desde aquí hasta aquí. Y los puntos que voy a usar son voy a ir marcando más grande. Estos son los datos que yo dispongo, no dispongo de nada más. Esto es el valor de A, este es el valor de B. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, justamente en estos dos primeros intervalos, tengo dos intervalos iguales, yo podría acá utilizar la regla de Simpson 1/3. En esta otra parte que tengo 3 intervalos iguales, puedo ocupar la regla de Simpson 3/8. En esta otra parte, yo puedo ocupar, que tengo 2 intervalos iguales, puedo ocupar la regla de Simpson 1/3. Obviamente que esta combinación yo la voy a tener que adaptar y analizar y estudiar muy bien para cada caso particular. ¿Cómo aplicamos en un ejemplo, el ejemplo que venimos utilizando, la regla de Simpson de aplicación múltiple? La regla de Simpson de aplicación múltiple, en este caso, la vamos a usar de esta forma. Aquí tenemos datos equiespaciados. ¿Por qué son equiespaciados? Porque la distancia aquí siempre es una unidad. Perfecto. Entonces podríamos utilizar la regla de Simpson. Y vamos a integrar desde 0 hasta 8. O sea, la integral debajo de toda esta serie de puntos. Esto es 0 y esto es 8. Por lo tanto, el método de Simpson 1/3, si yo elijo, fíjense que yo puedo elegir que el número de intervalos sea 2. Si yo elijo que el número de intervalos sea 2, yo voy a utilizar este punto y este punto, porque los intervalos tienen que ser iguales. Por lo tanto, la parábola que va a pasar aquí va a ser más o menos este que está acá. Y acá le erré un poquito en el punto del medio, pero esta sería la parábola y esta sería el área que yo calculo. Utilizo, por lo tanto, la fórmula del método compuesto
no hay ningún problema, se puede aplicar en este caso también. Una vez el valor del extremo, una vez el valor del extremo derecho, y como solamente tengo un punto intermedio, y este punto es impar, porque esto es x0, esto es x1 y esto es x2, por lo tanto voy a multiplicar 4 por el valor de esta imagen. Esta imagen es 3. Acá está el 4, acá está el 3, y el resultado me da 30,6 periódico. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar 4 intervalos? Si yo quiero utilizar 4 intervalos, por lo tanto tengo que elegir, miro nuevamente la serie de puntos que dispongo y tienen que ser 4 intervalos. O sea que voy a utilizar este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Eso me va a dar 4 intervalos. Uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces, aplico esta regla que está aquí, ¿sí? Y el resultado me da 46. ¿Y qué pasa si yo quiero usar 8 intervalos? Si yo quiero usar 8 intervalos, voy a utilizar justamente todos los puntos disponibles. O sea, voy a usar este, todos los puntos que tengo acá, porque tengo 8 más 1 puntos, 9 puntos. Por lo tanto, justamente tengo 9 intervalos. 8 intervalos. Aplico nuevamente esta fórmula. El resultado es 46,3 periódico. Y así no puedo aumentar la cantidad de intervalos. ¿Por qué? Porque no tengo más datos. Si tuviera más datos, podría analizarlos y ver si puedo incrementar un poco más. La pregunta aquí es, ¿puedo utilizar el método de Simpson 3/8? Para decidir esto, primero tengo que ver cuántos intervalos tengo. En ningún caso yo puedo encontrar un número impar de intervalos en este caso. Por lo tanto, yo, no puedo. Podría ser aquí, no, porque 8 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, no puedo aplicar el método de Simpson 3/8. Si la integral hubiera sido de 0 a 3, por ejemplo, sí puedo aplicarlo. O si hubiera sido de 0 a 6, sí podría aplicar el método de Simpson 3/8 y el método de Simpson, el método de Simpson 3/8. O si lo que yo buscaba era la integral de 0 a 5, ahí debería combinar Simpson 3/8 para la primera parte, por ejemplo la integral de 0 a 3, y desde 3 a 5 utilizaría Simpson 1/3. En esos casos sí. Bien, esto sería todo para los métodos de Simpson.